¿Cómo están, queridos hermanos? Saludamos a todos aquellos que nos siguen por este canal profético y también en la escuela profética. El día de hoy nos conectamos para finalizar el curso de oración e intercesión y vamos a terminar con el tema 10, orando por las naciones. Este tema es uno de los temas que más nos ha llevado a conectarnos con todos ustedes que son de distintas naciones. ¿Por qué? Porque muchos nos pedían apoyo de oración por ellos y también por sus países. Así que uno de los llamados de los intercesores es no solo velar por su familia, no solo velar por la iglesia, sino también velar por la ciudad, por la nación en la que viven, y también ya luego el Señor los lleva a un nivel de orar por muchas naciones. Es dependiendo de los niveles que Dios te vaya llevando en tu vida de oración y de intercesión. Como intercesor, como atalaya, como vigilante, como vigía, ya el Señor te va a poner exactamente las causas por las que tienes que orar. Bueno, vamos a empezar viendo dos tipos de modelos que son eh, muy citados en la Biblia, están en el Antiguo Testamento, y vamos a ver que el primer modelo para saber cómo orar por una nación es el modelo de la oración de Daniel. Eh, Vamos a ver que en Daniel, justamente el capítulo 9, es el que es en el que se menciona el tipo de oración que él hizo por su nación cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Lo que él hizo fue, si ustedes lo pueden leer completo, ¿no? Toda la oración, se van a dar cuenta que él ora por los pecados del pueblo, pero él se incluye en la oración. Él se incluye dentro de la oración. ¿Por qué? Porque cuando el intercesor va a orar por su nación, tiene que humillarse delante de Dios. Y si pecan uno, han pecado todos. Así tú no hayas cometido el pecado, hemos cometido todos como nación un pecado. Lo mismo es en la iglesia. Cuando la iglesia pide perdón por un pecado, toda la iglesia ha cometido el pecado. Lo mismo es en una familia, ¿no? O sea, todos hemos sido afectados, todos hemos caído. Así no hayamos sido culpables, pero nos incluimos al momento de interceder. Entonces eso fue una de las características que él hizo, porque por más que él no se había contaminado, por más que él se mantenía en una vida de oración, de consagración a Dios y todo, él mismo confiesa que habla de que hemos fallado, hemos pecado, dice el Señor, todos en general, ¿no? Y una de las cosas que él reconoce, y todo el pueblo de Israel sabe sobre este tema, es que las maldades que hicieron los padres, las iniquidades que ellos cometieron, las injusticias delante de Dios, ellos lo fueron heredando, y por causa de eso es que ellos arrastraban la maldición del cautiverio, de la esclavitud. ¿Por qué? Porque la maldad que sus padres cometieron, ¿no?, fue la iniquidad de la idolatría. Ellos se olvidaron de Dios y se fueron a adorar a otros dioses. Y es por eso que él empieza a confesar todos los pecados uno por uno, y empieza él a clamar la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Y esa es otra de las cosas que vamos a ver en este tipo de oración, ¿no? Entonces, luego que él hace un listado de todas las cosas en las que fallaron, reconoce aún la confusión en la que cayó el pueblo. Porque eso es lo que pasa cuando un pueblo comete pecados y se olvida de Dios, cae en confusión. Y es por eso que sus enemigos pueden fácilmente vencerlos, porque ya no tienen la protección de Dios. Entonces, este tipo de oración, como la de Daniel, es una de las más poderosas porque es un ejemplo cómo confesar pecados y también las iniquidades. No solo es pecado, sino también iniquidades, porque por causa de las iniquidades ellos cometieron muchos pecados. Y él comienza a ver que por causa de eso es que fueron llevados a cautiverio, ¿no? Entonces dejaron de hacer la justicia de Dios. Es por eso que
Dios no les podía hacer justicia porque ellos habían cometido injusticia delante de Dios, ¿no? Luego dice, en Daniel 9:7 dice, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, ¿no? Él ve que ellos fueron confundidos y sabe que fue por causa de la injusticia que cometieron. Luego también vemos que Daniel intercede por la gracia de Dios, ¿no? Él dice, si hay alguien que puede y va a tener misericordia, eres tú, Señor. Lo único es que no te la hemos pedido, dice. Entonces eso también hay que pedir, la gracia de Dios, porque por su gracia no somos consumidos. Por su gracia podemos ser salvos. Por su gracia podemos vivir cada día. Porque Él dice, bástate mi gracia. ¿No? En tu debilidad, bástate mi gracia, que es suficiente. Entonces tenemos que pedir la gracia de Dios para nosotros y para nuestra nación también, que nuestra nación halle esa gracia delante de Dios y clamar por la misericordia de Dios, por supuesto. Bueno, luego él empieza a ver justamente cómo es que Dios, Él es juez, ¿no? Él es juez de toda la tierra y dice, tú eres juez justo y tu justicia es la que gobierna, dice. Pero tú eres juez justo, dice. Y si alguien puede pedir misericordia, se le puede pedir misericordia a Él, dice, a ese Dios justo. Y bueno, lo próximo que Daniel hace luego de interceder también por la gracia, dice, es reconocer las consecuencias del pecado. Dice, hemos pecado y estas son las consecuencias. O sea, Daniel no esconde nada de lo que pasó. O sea, él sabe que todas las consecuencias que ellos estaban viviendo fue por causa de todos esos pecados, maldades, injusticias que habían hecho delante de Dios. Y por último, él reconoce la importancia del testimonio de Dios, ¿no? Todo lo que él había hecho por el pueblo de Israel y todo lo que, las razones por las que obviamente ellos tenían que arrepentirse, que es lo más importante. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos, sobre todo como pueblo, Dios empieza a trabajar y empieza a restaurar. Y luego de eso, de que viene la restauración, se ve la gloria de Dios en una congregación, una ciudad, en una nación, una familia, en la vida de todas las personas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las naciones que se olvidan de Dios? Es por causa de que ellos quieren recibir más bien, obviamente, la gloria de Dios. No le dan la gloria a Dios. Y eso pasa con muchos de sus gobernantes. Y es por eso que cuando tú oras por las naciones, tienes que orar por los gobernantes. Esa es la forma, por las autoridades. Tienes que orar. Porque ¿qué le pasó, por ejemplo, a Israel cuando Saúl gobernaba? Saúl se llenó de orgullo su corazón. No le dio la gloria a Dios. Entonces, así como ellos van a ser desechados y por causa de los gobernantes, es que las naciones padecen, sufren por ellos. Por eso tenemos que saber cómo orar por nuestros gobernantes, por nuestras autoridades. Pero lo más importante es que el pueblo de Dios no decaiga, que el pueblo de Dios no deje de tener la autoridad espiritual que Dios le ha otorgado a la iglesia. La iglesia le ha dado las llaves, dice, las llaves aún del Hades y del infierno. Entonces nosotros como iglesia tenemos la autoridad para que el enemigo no entre en una nación. Pero, ¿qué pasa cuando la iglesia deja de orar, la iglesia deja de interceder? La iglesia misma se vuelve corrupta. La iglesia misma, porque ¿qué pasó aquí en Israel? No solamente fue que los gobernantes se volvieron corruptos, los sacerdotes se volvieron corruptos. Ellos mismos permitieron que se hicieran sacrificios a otros dioses dentro de los templos. Entonces, lo mismo pasa ahora en la iglesia de Jesucristo. Se están haciendo otro tipo de adoraciones o otro tipo de reuniones que no le dan la gloria a Dios. Se están entrando otro tipo de movimientos, de doctrinas y cualquier cosa se está corrompiendo la iglesia. Están entrando en otro mover falso muchos, no todos obviamente, pero en muchos países la iglesia ha dejado que el enemigo entre no solo en la iglesia, sino en la nación.
Entonces, por causa de eso es que Dios quiere que la iglesia entre en ese mover de entrar en la intercesión por no solo por el pueblo de Dios, sino por la nación, porque toda la nación se tiene que convertir a Cristo, no solamente es un grupo, sino toda la nación, todas las familias tienen que venir a los pies de Cristo. Entonces, si no oramos por nuestros gobernantes, si no tomamos la autoridad espiritual de todas las cosas que están ocurriendo, todas las noticias que ocurren, todas las cosas que pasan, la crisis o que haya eh, aún desastres naturales o que haya dictadura o que haya problemas sociales, ¿no? Aún pueden haber epidemias. Lo que quiera que pase en una nación es para orar, porque cuando Dios sacude una nación es porque hay algo que quiere cambiar, algo que quiere traer arrepentimiento a un pueblo. Entonces, antes que vengan, los juicios que vienen de Dios son para arrepentimiento. Dios quiere que el pueblo se arrepienta, por eso que manda eso primero. Entonces, en ese momento es donde una nación tiene que interceder. Entonces, los primeros que se levantan a interceder son, obviamente, la iglesia tiene que interceder. Y luego los demás ya van a tener esa convicción de arrepentimiento y volver su rostro a Dios y clamar a Dios, pues, obviamente, para que una nación no padezca. Luego tenemos también el ejemplo de Esdras, que también es otro tipo de confesión por el pecado del pueblo, él también se incluye. Esdras era un sacerdote y también era un escriba, y él se encargaba de leer la palabra de Dios al pueblo, ¿no? Que estaba en cautiverio, él enseñaba la palabra y él leía la palabra. Entonces, por causa de leer la palabra, le vino ese temor, el temor de Dios, de que no estaban haciendo las cosas bien, de que ellos se habían olvidado de Dios. Entonces, por eso él mismo entra en una angustia extrema de clamar por el pueblo de Israel, ¿no? Y luego dice, y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel, porque él ya había rasgado sus vestidos, su vestidura, su manto, se había puesto en silicio y empezó a clamar. Y otros se unieron a él. En el caso de él, otros se unieron. En el caso de Daniel, él era el único que pudo interceder. Imagínense qué responsabilidad de Daniel el poder encontrar el favor de Dios para poder interceder por su pueblo, ¿no? En este caso, Esdras lo hizo, pero otros se unieron a él. Ahí ya hubo una oración del poder del acuerdo, porque obviamente luego ya llega la liberación del pueblo de Israel. Luego también él reconoce, ¿no? Reconoce no solamente, obviamente, que como pueblo habían desobedecido los mandatos de Dios. Luego también se humillan delante del Señor, ¿no? Ellos se humillaron. Y luego lo que hubo fue una consecuencia por ver las enseñanzas, reconocer las enseñanzas de Dios, y la palabra les reargulló a ellos de que ellos estaban mal. Luego también ellos reconocen las consecuencias y dice, henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Todo esto está en Esdras 9, Esdras capítulo 9. La oración de Daniel es Daniel capítulo 9 y Esdras es capítulo 9 también. Ahí él reconoce que por causa de esto había una separación entre ellos. Que por causa de esto Jehová había volteado su rostro, se había olvidado de ellos, ¿no? Y es por causa de que dice en la palabra que por vuestros pecados, dice en Isaías 59, dice, no los escucho, no los he escuchado, no escucho sus oraciones. Y por causa de sus iniquidades, estos han producido separación, ¿no? Entre Dios y los hombres. Entonces, Isaías explica esto, que por causa de los pecados es que Dios deja de escuchar el clamor de un pueblo, y que por causa de las iniquidades se produce una separación, ahí donde Dios ya voltea su rostro. Y es por eso que aquí él comienza a ver esto y dice por eso que por todo eso que habían cometido, dice delitos, ¿no? Delitos.
maldades, perversidad, corrupción, todos y múltiples pecados que habían hecho, él los comienza a confesar y él clama por la misericordia de Dios, pero él reconoce que dice, y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre, dice, y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Él sí reconoce que había un remanente, en la época ya de Esdras había ya un remanente. Entonces, por causa de ese remanente es que Dios luego, porque ellos se juntaron a orar, a leer la palabra, a volverse a Dios, ¿no? Reconociendo todo lo malo que habían hecho y arrepintiéndose, es que Dios luego ya trae la liberación para el pueblo, para que regresen de la cautividad. Y luego vamos a ver aquí, es en 2 Crónicas 7:14, ¿por qué es que ¿cuál es la clave específica que ellos usaron en ambos casos? Ellos obviamente leen los libros de las crónicas y ahí se dan cuenta que ahí está la clave, porque ahí dice en 2 Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esto es lo que Dios quiere desde tiempos antiguos. Se lo pidió a Israel y ahora se lo pide a su pueblo, al pueblo en general, al pueblo de Dios. Entonces, ¿para qué? Para que esto aún afecte a la nación. Cuando la iglesia, el pueblo de Dios, vuelve su rostro a Dios, ellos se van a identificar con toda la nación. Y es por eso que Dios va a sanar la tierra. ¿Por qué? Porque dice, si se convirtieran de sus malos caminos, esos son los caminos de perversidad, los caminos de maldad, donde ellos hacen iniquidad. Y por eso es que dice, ahí ya yo iré desde los cielos. Él abre sus oídos otra vez y dice, voy a perdonar sus pecados, porque el amor de Dios cubre la multitud de pecados. Y Dios es fiel a pesar de que el pueblo sea infiel, Dios es fiel. Eso es lo mejor de Dios. Pero, y ahí dice, promete sanar la tierra. ¿Por qué tiene que sanar la tierra? Porque la tierra está llena de corrupción en una nación que no ha seguido no ha seguido en los caminos de Dios. Hay mucho derramamiento de sangre, mucha violencia, hay mucha corrupción, hay mucha idolatría, hay mucha brujería y hay mucha maldad. Entonces la misma tierra dice que está clamando por eso, por la manifestación de los hijos de Dios, está gimiendo. Pero cuando los hijos de Dios se humillan delante de Dios, invocan su nombre, se arrepienten de sus malos caminos, buscan al Señor, oran de corazón, se humillan delante de Dios, entonces el Señor trae perdón al pueblo y sana su tierra. Entonces esta es la clave para orar por las naciones, en cualquier lugar, cualquier pueblo, cualquier remanente, así sean 2 o 3, empiecen a clamar de esta manera como lo hicieron el profeta Daniel y también Esdras, el sacerdote, el escriba del pueblo de esa época. Siguiendo estos modelos vamos a poder entender cómo reconocer delante de Dios y humillarnos y pedirle al Señor clamor por nuestro pueblo. Luego vamos a ver que esto es importante, el orar por la nación y por las naciones y sobre todo por los gobernantes. Eso es algo que el Señor nos manda. Veo muchas veces, por ejemplo, que en muchos países donde no están conformes con sus gobernantes comienzan a hablar mal de ellos, ¿no? A maldecirlos, a insultarlos y todo. Pero también lo he visto que esto aún ha afectado a algunos cristianos que no deberían estar con su boca maldiciendo, hablando mal, así sea lo que sea. ¿Por qué? Porque perdemos autoridad en lo que nosotros hablamos. ¿Cómo vamos a clamar a Dios? ¿Cómo Dios nos va a hacer justicia si nosotros hacemos injusticia con nuestros labios? ¿No?
Si Dios nos dice en su palabra, ¿no? En Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores. Y eso implica aún tus jefes, implica el alcalde de la ciudad y cualquier autoridad bajo la cual estés, obviamente, en rango de autoridad, ¿no? Por ejemplo, en una ciudad el alcalde gobierna. Así que así no te gusta el alcalde que haya salido, tienes que orar por él. En una nación gobierna el presidente, pero también hay otros en puestos de autoridad, ¿no? En el poder supremo, los congresistas y todo eso. Eh, Como decía un predicador, eh, un pueblo y una nación se merece el gobernante que tiene. Entonces, de acuerdo al gobernante que tiene, eso delata a la nación cómo está su situación. Y sobre todo, la situación espiritual de la iglesia. Si la iglesia es corrupta, el país es corrupto. Eso es innegable. Y eso lo vemos mucho, sobre todo más marcado en naciones como Latinoamérica y en África. Es increíble la cantidad de corrupción que hay. Más que en Estados Unidos, Europa o Asia, si se puede decir. Porque en Asia de frente te matan. O sea, ahí no hay que tú puedas jugar. Ahí si tú caes en delitos que ellos traen pena de muerte, eso te trae pena de muerte. Por eso que en algunos países como que se reduce el nivel de corrupción. Es como se dice a la fuerza. Pero en otras naciones lo que vemos es que por causa de que el pecado se ha extendido, ¿no? La iniquidad está muy enraizada en una nación, eh, simplemente la corrupción está ahí, no sale porque ya es como un cáncer. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que se levante un remanente, lo mismo que pasó en la época de Ezra, un remanente, que se levante a orar por su nación, a confesar bien, no confesar mal, porque si tú porque si tú no respetas, no honras a tus gobernantes o tus autoridades, no vas a ver la justicia de Dios, ni para tu ciudad ni para tu nación. Entonces, ese es uno de los pecados que yo veo mucho en algunos cristianos que aún se solidarizan y están aún apasionados con la política y tanta cosa, pero lo que tenemos que ver es que nosotros, nuestra labor y nuestra misión es orar y declarar la palabra de Dios, declarar las promesas de Dios. Eso es nuestra misión. A nosotros, obviamente, vemos las noticias, eh, tenemos que saber qué es lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Estar enterados de todo eso para saber cómo orar. Nada más y entregarle todo al Señor. Luego dice Tito 3:1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Jeremías 29:7 dice, procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Cuántas personas han inmigrado a otras naciones y por más que los han recibido, por más que tienen trabajo, se quejan del sistema, se quejan de que no ganan suficiente sueldo, de que de la situación económica o de cualquier cosa que haya y aún están en contra del presidente de la nación, del país que los recibió? Entonces no van a encontrar paz, porque esto es lo que dice la palabra, dice, procura la paz de la ciudad a la cual los hice transportar, porque si te fuiste de inmigrante a otra ciudad, sin un motivo obviamente, como en mi caso de reunificación familiar, porque yo vivo acá en otro país, que no es mi país, obviamente original Perú, y me tocó venir acá, fue por una misión y obviamente porque estoy casada en este país está mi familia, entonces por eso yo oro todos los días por esta nación, tengo una misión en esta nación y los bendigo, oro por las autoridades y todo. Pero hay unos casos donde ellos han escapado, o sea, hay inmigrantes que han venido por causa de la situación crítica de sus países, ellos han escapado por terror, por dictadura, por lo que sea, por pobreza, por lo que sea. Y cuando vienen a otro país no se quieren adaptar y van en contra de las reglas del país. Entonces, eso no bendice el Señor, obviamente.
seas cristiano o no, o sea, la palabra está acá, entonces no vas a tener paz, dice. También dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. 1 Pedro 2:17, ¿no? A los que gobiernan hay que honrarlos. Eh, Luego dice el Salmo 22:28, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. El Señor pone gobernantes y el Señor los quita. Así que un pueblo tiene que ser sabio para saber cómo escoger a sus gobernantes, pero Dios mismo permite que esos gobernantes lleguen a una nación. Así que si siguen los malos presidentes en tu país, entonces la situación está mal desde la iglesia, desde la raíz. Entonces se tiene que levantar un remanente justo, un remanente que delante de Dios clame por la justicia y que se empiece a limpiar todo ese lugar, la ciudad, que seamos esa iglesia que impacte la sociedad, que enseñemos a otros cómo ser rectos, cómo ser justos, cómo ser honrados. Nosotros mismos tenemos que empezar por eso, para que la nación cambie. Y orar siempre humillándonos al Señor, porque solo el Espíritu Santo puede traer ese reargullir a la gente de pecado, de justicia, de juicio, ¿no? Nada más. Por eso dice Daniel 2:21, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Luego dice Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, el pueblo cae, y la seguridad está en los muchos consejeros, ¿no? Entonces, donde no se sabe orientar, dirigir con sabiduría, eso es lo que hay que pedir para los gobernantes, sabiduría. Eso tenemos que pedir, para que ellos sepan cómo gobernar y que tengan buenos consejeros. Eso hay que pedir también, buenos consejeros, porque ¿qué pasa cuando tienen buenos consejeros? Ahí es donde viene ya a todos a corromperse o a seguir otros caminos. Luego también en el Salmo 2, 10, 11 dice, ahora pues, reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Es importante que los reyes representan los gobernantes. Dice que sean prudentes, que sepan cómo juzgar en la tierra y que sirvan al Señor, ¿no? Con temor. Eso es lo que el Señor manda. Por eso que cuán bendecida es una nación cuando tiene un presidente cristiano, porque va a ser un hombre sabio cómo saber dirigir la nación. Por eso es importante orar por esto. También dice en la palabra, en 1 Timoteo 2, 1, 2, dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que tienen autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Por eso es importante orar por los gobernantes, para que la nación tenga paz, para que la nación pueda vivir, dice, en esta seguridad, ¿no? Que puedan estar quietos, dice, vivir quietos, reposados. Eso significa paz, ¿no? En toda piedad, dice, y honestidad. Y también Jesús nos dijo en Mateo 12:25 que todo reino dividido contra sí mismo es asolado y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma permanecerá. Eso no solo se aplica dentro de la familia, ¿no? Dentro de nuestra casa familiar, no solo se aplica dentro de la iglesia, se aplica dentro de la casa de gobierno también. Y afecta cuando, por ejemplo, un gobierno lucha contra el Congreso, ¿no? Contra los congresistas. Entonces no hay un poder del acuerdo y por eso dice una casa dividida no va a prevalecer, y ahí es donde viene, dice, ¿no? Ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma permanecerá. Porque así es, se divide un pueblo por causa de que hay división, de que están siguiendo dos direcciones diferentes. Entonces hay que orar por eso, porque tengan una misma dirección, para que todos en común
sepan cómo buscar las mejores soluciones, las mejores estrategias, los mejores planes para una ciudad, para una nación. Es importante que apoyemos, que todos colaboremos. Eso es importante. Y bueno, también al final vamos a ver que de igual manera como los gobernantes, ¿no?, y autoridades, dice, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, dice. Ellos tienen también que obedecer, porque si no, obviamente van a caer en esa corrección, van a ser juzgados. Por eso que ellos al final de sus mandatos son juzgados según sus obras, según sus acciones también. Pero hay que ver también que muchos de ellos, si ellos no han pagado porque han corrompido al gobierno, obviamente, para que no vea sus casos y todo eso, hay que saber cómo orar para que la justicia divina de Dios llegue a cada uno de ellos, porque el Señor al final nos va a juzgar a todos. Entonces hay gente que puede escapar de la justicia humana, pero de la justicia divina no se escapa nadie. Así que tarde o temprano tendremos que pagar por todo lo que hemos hecho y vamos a sufrir las consecuencias. Bueno, queridos hermanos, hasta aquí llegamos y espero que esto les haya servido como guías de oración. Como les vuelvo a recordar, todo es según orar, según la palabra de Dios, la que tenemos fielmente siempre buscando la palabra, y también ser dirigidos por el Espíritu Santo, que Él es el único que nos puede guiar, es nuestra guía, es el que nos ayuda, el que aún en el Espíritu, ¿no?, orando en lenguas también, el Espíritu ora a través de nosotros mejor que nadie. Así que los bendecimos a cada uno de ustedes y oramos para que cada nación, en cada nación Dios levante intercesores. Oro siempre por mi nación, Perú, a pesar de que estoy lejos de acá y en estos momentos sé que está atravesando una crisis política, y lo único que le pido a Dios es que ilumine con sabiduría a los gobernantes, que este proceso de transición que estamos pasando es momentáneo y que Dios va a dirigir todo para bien, porque hay un remanente ahí en Perú orando y sé que como nación vamos a salir adelante, porque a veces no se puede avanzar diciendo que todo está bien, porque si bien es cierto que económicamente nos ha ido mejor, nos va mejor que muchas naciones, aún naciones vecinas están viniendo a nuestro país, pero dentro de la casa, dentro del gobierno es donde hay un problema. Entonces eso es lo que se ha hecho ya una crisis y eso es lo que ha colapsado. Así que Dios desde este mes está ordenando todo, no solamente en Perú, sino en muchas naciones. Oramos siempre por las naciones de Sudamérica, de Latinoamérica en general, por Estados Unidos, por los presidentes, por Europa, por la situación de países como África, de Asia. Oramos siempre por Israel, oramos siempre por esta nación, por Escandinavia, por todo el norte de Europa y por todas las cosas que vayan ocurriendo. Es así. Oramos unos por otros. Oramos por naciones como Venezuela, como Argentina, oramos por naciones como Colombia, oramos por México también y por naciones como Puerto Rico que a veces son azotadas por aquellos esos desastres naturales también. Pero bueno, el Señor es bueno y siempre nos acompaña. Así que les deseamos feliz mes de octubre y que Dios los ilumine y los guíe a seguir orando cada uno por sus naciones y sus ciudades. Bendiciones, hasta pronto.